Estamos ya en este tiempo, así que un saludo a todos. Y empieza Rosalba. Ok, pues nuevamente bienvenidos y a los que después nos estarán viendo a través del internet, porque hemos estado subiendo todas las conferencias, porque nuestro interés es no solamente, ¿verdad?, poder enseñar a los que tenemos en Agua Viva, las personas que están, queremos aprovechar este medio para las personas que están fuera de la ciudad. Tenemos gente en el centro de California que ya nos está escuchando, otras están en Tijuana, en Rosarito, y pero también tenemos en el Distrito Federal, así es de que pues todos sean muy bienvenidos y sé que con el tiempo va a haber personas que de alguna manera Dios va a hacerles llegar estas enseñanzas que creemos y sabemos que son muy importantes. Bueno, pues ahorita vamos a volver a la obra del Espíritu Santo. Si tienes tu manual, estamos en la página 38. Vamos a ver hoy lo que es la segunda parte de la obra del Espíritu Santo en el hombre. Y vamos a continuar con esto. Y ahorita que estaba leyendo, ¿verdad?, el tema, lo que lleva, me asombro de cómo Dios tiene las cosas en su tiempo, cómo aún el estar haciendo el estudio de esta manera tiene que ver con lo que Dios nos ha estado hablando, y ahorita lo veo por el tema que me tocó compartir el domingo en Agua Viva, que tenía que ver con el corazón. Así es de que vamos a ver ahora un poquito más, y si estuviste el domingo, entonces pues también te va a tocar ahora reforzar la enseñanza, y si no estuviste el domingo en la enseñanza, pues te va a tocar ah, eh, tomar esto, pero si te interesa un poquito más, ¿verdad?, de qué se trató la enseñanza, porque estábamos hablando del corazón, entonces esto va a ir reafirmando una cosa con otra, ¿ok? Pues Padre, gracias Espíritu Santo, porque tú eres el que tiene la dirección, el que nos enseñas, el que nos guías, el que nos muestras toda verdad. Te pedimos que hables a nuestro corazón y que la obra que tú deseas hacer, tengas toda la libertad de hacerlo en nuestros corazones. Queremos ser como Cristo, queremos crecer, queremos avanzar, queremos escuchar tu voz, queremos ser tan sensibles, Señor, que Dios pueda complacerse con cada uno de nosotros, Señor, porque somos tus hijos, oh Dios, y porque somos un pueblo que tú has llamado, que te representa y que obedecemos a tu palabra. Bueno, vemos ahora en este tema que es la segunda parte, es la obra del Espíritu Santo en el hombre, en lo que hace dentro de cada uno de nosotros. De la obra que Él pueda hacer depende el que nosotros podamos ser instrumentos en las manos de Dios, que nosotros podamos reflejar la gloria de Dios, o que podamos reflejar el poder, el carácter de Cristo, y poder hacer lo que Dios desea hacer, porque Dios tiene un propósito. Dios no anda atinándole a ver qué nos acomoda a cada uno. Dios nos creó a cada uno con un propósito, y el Espíritu Santo está trabajando porque Él conoce el propósito, porque Él sabe los planes que Dios tiene para tu vida y para mi vida, ¿verdad? Entonces Él trabaja internamente para alinear nuestro corazón, alinear, sanar, alinear, restaurar lo que tenga que hacer, ¿verdad? Y llenarlo de su espíritu, y que podamos nosotros, ¿verdad?, ser esos representantes que dignamente, ¿verdad?, estamos representando a Jesucristo. Bueno, entonces aquí habla el manual, dice, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no solo es llevarnos a la salvación, ayudarnos en nuestras debilidades, o consolarnos, o guiarnos a toda verdad. Parece que a veces nos hemos quedado en el punto de salvación, que ya lo vimos, pero también nos gusta que nos ayude, eso lo reconocemos, que nos consuele. Aunque hay gente que no se deja ayudar ni consolar por el Espíritu Santo, algunos porque no lo conocen, algunos porque no han llegado a tener una relación con Él, algunos no porque no saben que es una persona, a lo mejor tienen un concepto doctrinal, un concepto nada más de una doctrina del Espíritu Santo, que es el Paracleto, que es como el viento, que es como una paloma, ¿verdad? Tienen conocimiento, pero no tienen la relación con la persona. Entonces, el Espíritu Santo necesitamos conocerlo
como persona, por eso hemos estado viendo las primeras clases que nos hablaban de cómo es Él, pero también necesitamos darnos cuenta que la vida de nosotros, que fue enviado para ayudarnos en toda debilidad y para guiarnos a toda verdad, esas son palabras de Jesús, pero también consolarnos, pero va mucho más allá. Va mucho más allá. Si nosotros nomás nos quedamos en esto, pues lo tendremos casi como un sirviente nada más para que ráscame la espalda, esme piojito, ¿verdad? Cámbiame esto, hazme el otro. No, no, no. Vimos que el Espíritu Santo también es Dios, es el Espíritu de Dios que es Señor. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Rendimos nuestro corazón a su dirección, ¿verdad? Rendimos en nuestro corazón a Dios, y lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Entonces, Él puede de esa manera, ¿verdad? Sentirse a gusto en ese templo, porque nosotros, acuérdate que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver un poquito más su propósito, va mucho más allá, así es que yo te pido, sigue ensanchando tu corazón y cada vez que vayamos viendo un tema, ¿verdad? Dile, Señor, yo quiero esto y te pido, Espíritu Santo, que me hagas sensible a tu voz y que yo pueda cooperar con lo que tú estás haciendo en mi corazón, ¿sí? Esto es lo que llamamos un proceso de transformación o santificación. Cuando Él está trabajando internamente, ¿sí? Él está en ese proceso de llevarnos a ser las personas que para Dios ya somos. O sea, para Dios ya nos ve transformados. Dice, antes de formarnos, Él nos conoce. Hay libros escritos de cada uno tiene un libro donde está registrado todo lo que Dios tiene para su vida, el llamado, los dones, los talentos, las obras que Dios ha predestinado para hacer. Entonces el Espíritu Santo trabaja, ¿verdad? Para formar a Cristo en nosotros y para llevarnos en un proceso de transformación, ¿sí? Tiene que quedar esto grabado en la mente, pero en el corazón, porque mucha gente a veces se resiste a cambiar. O sea, sí es fácil, renuévame, Señor Jesús, ya no quieres ser igual, pero sin la trabajo del Espíritu Santo, sin la colaboración de nosotros con Él, seguimos siendo igual, no nos damos cuenta de actitudes, no nos damos cuenta de áreas donde estamos constantemente fallando. Y a veces cuando nos damos cuenta nos sentimos mal, lloramos, perdóname, ya no lo quiero hacer, ¿verdad? Pero no hay cambios, no se logran los cambios sustanciales, ¿no? Entonces el Espíritu Santo viene y trabaja y pone convicción en el corazón, trata con el corazón. Decía el Señor, yo pondré mi espíritu dentro de ustedes y yo les daré un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que queramos obedecer a Dios. Entonces, ese corazón nuevo es avivado por el Espíritu de Dios, ese corazón nuevo, ¿verdad? Quiere manifestarse. Ese corazón de la vieja naturaleza ya fue crucificado, ya quedó con Cristo, la vieja persona, pero como tenemos costumbres, como tenemos ya maneras de pensar, venimos ya como muy programados por las experiencias pasadas, por el mundo, por la escuela, por lo que vimos con los padres. Entonces parece que nuestra alma se sigue comportando, se sigue actuando, sigue operando, aunque quiere obedecer a Dios, ¿verdad? No puede porque le falta el espíritu desarrollarse, falta ese corazón ser afirmado en la identidad de Cristo, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver todo esto que es bien interesante y como les comentaba, parte estuvimos viendo, yo no sabía que seguía este tema o específicamente que estaríamos tratando con el corazón, pero me doy cuenta que para Dios es importante nuestro corazón y qué bueno que tú y yo estamos meditando y estudiando en la obra que el Espíritu Santo hace en esas áreas. ¿Por qué? Porque va a venir un proceso más rápido, un aceleramiento a que podamos ser los hijos, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. ¿Amén? Bueno, aquí viene Sergio, va a dar la clase y pues gracias por verles. No, me encarrilaste. Ya te perdí. Ya me encarriló, ¿no? Bueno, pues nos gozamos de poder estar en este tema, ¿verdad?
Y qué importante, ¿no? O sea, la obra del Espíritu Santo causa, ¿verdad? Básicamente tres áreas de cambios o de transformación en nuestra vida, ¿sí? Eh, la primera de ellas es que nos limpia, ¿sí? Viene un trabajo de limpieza en nuestro corazón, ¿verdad? Y el Espíritu Santo pues quiere producir, ¿verdad? En cada uno de nosotros, ¿verdad? Un templo, ¿verdad? Que esté limpio, un templo que esté preparado, ¿sí? Para que su gloria pueda reposar. Entonces la casa tiene que ser limpiada, ¿verdad? La casa tiene que ser pasada, ¿verdad? Por ese fuego purificador, ¿verdad? Que hace que lo que está contaminando nuestra vida, ¿verdad? Pueda ser pasado por fuego, ¿verdad? Porque Dios quiere el mejor oro de cada uno de nosotros. Así que eh, el Espíritu Santo pues siempre inicia su trabajo, ¿verdad? Siempre inicia su obra en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos damos cuenta que pues el corazón, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestra persona, ¿verdad? Ese es el centro donde se dan todas las cosas, ¿verdad? Ahí vemos que en el corazón, ¿verdad? Se manifiesta realmente quiénes somos, o sea, se va a manifestar tu carácter, ¿verdad? Las cosas que han sido formadas, ¿verdad? Y que se van a manifestar a través de cómo reaccionas, de cómo te comportas, ¿verdad? De cómo te manifiestas, ¿verdad? Ese carácter va a salir, va a ser expuesto, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo, a través de su purificación, ¿verdad? Va a tocar lo más profundo de tu ser, ¿verdad? Ahí donde están las intenciones del corazón. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra en Hebreos que refiriéndose precisamente a la palabra de Dios, que es como una espada, dice, de doble filo, ¿verdad? Que penetra profundamente, ¿verdad? Y empieza a separar el alma del espíritu, ¿verdad? Llega hasta los pensamientos más profundos, llega, ¿verdad? Hasta lo más íntimo de tu ser interior, ¿verdad? De ahí, ¿verdad? Toca, ¿verdad? Lo que son las motivaciones más profundas, las intenciones del corazón más profundas, ¿verdad? Se manifiesta, ¿verdad? En tus emociones, se manifiesta en, 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 en tus sentimientos, ¿verdad? Dios a través del horno, ¿verdad? Del fuego purificador, ¿verdad? Va a sacar, ¿verdad? Lo que está dentro, ¿verdad? Y que muchas veces nosotros aún no exponemos, pero Dios va a permitir, ¿verdad? Que a través de las condiciones de fuego, ¿verdad? Que Él tiene preparado, ¿verdad? Pues salga todo lo que hay en ti. Él quiere tratar con las áreas que están afectando tu vida, ¿verdad? Como pueden ser deseos, ¿verdad? Que no son correctos, ¿verdad? Deseos que no están sujetos, ¿verdad? Pasiones que pueden gobernar tu vida y que no están de acuerdo, ¿verdad? Al corazón de Dios, ambiciones, egoísmos, o sea, tantas cosas, ¿verdad? Que el Espíritu Santo tiene que empezar a purificar, ¿verdad? En el corazón de los vasos, ¿verdad? De los instrumentos que Dios quiere usar. Entonces, el trabajo, ¿verdad? O la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pues empieza, ¿verdad? Con un tratamiento de limpieza, ¿sí? Así que vemos que importante es entonces estar atentos, ¿verdad? A lo que Él está haciendo. Bueno, eh, eh, el propósito, ¿verdad? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que tú y yo seamos eh, transformados, ¿verdad? Nuestra vida sea transformada a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y que empiece a formar a Cristo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y este trabajo, ¿verdad? Es un proceso de transformación. La Biblia lo llama, ¿verdad? Es santificación, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene un trabajo que hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Y Él va a tratar entonces directamente, te vuelvo a repetir, con todas las cosas que están en el corazón, todas las cosas
incluidas, ¿verdad? Las motivaciones, incluidas las intenciones del corazón. Entonces, yo recuerdo, ¿verdad? En el libro de Génesis, cuando empieza la escritura, en el capítulo 1, cuando está todo el proceso de la creación, ¿sí? En el capítulo 1, al inicio de Génesis, hay algo muy interesante en el capítulo 1, después de haber hecho todas las cosas, ¿verdad? De haber creado todos los animales de la tierra y haber hecho todo, ¿no? Preparado todo. Entonces en el versículo 26 dice la escritura, entonces Dios dijo, hagamos al hombre, ¿verdad? Hagamos, y esta palabra hombre en el hebreo es la palabra Adam, con M, ¿verdad? Hagamos a Adán, ¿sí? A nuestra imagen, dice, conforme a nuestra semejanza y señoree, ¿verdad? El propósito de Dios, ¿sí? Es formar a cada uno de nosotros, ¿verdad? De acuerdo, ¿verdad? A su imagen, dice, conforme a su semejanza. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Llevar nuestras vidas a ese campo de transformación, ¿verdad? En donde el Espíritu Santo va a empezar a modelar a Cristo en cada uno de nosotros, ¿sí? Y entonces, bueno, yo me gozo porque empieza esta escritura diciendo, ¿verdad? Habló Dios, ¿sí? Y dijo, hagamos, ¿sí? Habló Dios singular, ¿verdad? Y dijo, hagamos, ¿verdad? Pero esta palabra Dios, acuérdense, es la palabra Elohim, ¿verdad? Que es una palabra en plural, ¿verdad? Es un plural, ¿sí? Y dice, hagamos al hombre, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que, pues, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Están entrando, ¿sí? En esta creación tan especial, ¿verdad? Ellos habían hecho ya todas las cosas, todo lo que está en el mundo, ¿verdad? Incluyendo a los animales y a las bestias, a todo lo que estaba en el mar, ¿verdad? Y todas estas cosas. Y entonces dice, ahora falta algo. Tenemos que hacer, dice, vamos a hacer al Adán, ¿sí? A nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Entonces vemos cómo el hombre ha sido creado a semejanza, ¿verdad? De un Dios santo, un Dios que es, ¿verdad? Puro, un Dios que está, ¿verdad? Lleno de atributos, ¿verdad? Y que su naturaleza, ¿verdad? Naturaleza divina, ¿sí? Todo eso, ¿verdad? Está diciendo Dios, ¿verdad? En nuestra naturaleza y en nuestra divinidad, vamos a hacer al hombre, vamos a hacer a Adán, ¿verdad? A nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿sí? Entonces, acuérdate cuando le preguntaron a Moisés, ¿verdad? ¿Y quién te envía, verdad? Y esa era una de las preguntas que el mismo Moisés, ¿verdad? Se tuvo que preparar desde antes de llegar otra vez de regreso a Egipto, ¿sí? Dios lo envía a Egipto a liberar al pueblo, ¿sí? Pero antes, en el proceso de estar siendo preparado ahí delante de Dios y Dios diciéndole, yo te envío, ¿verdad? Vas a ir a mi pueblo. Y entonces Moisés le dice, y si me preguntan, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? O sea, ¿quién te está enviando? ¿Cómo se llama el que te está enviando? Y entonces le dijo, ¿verdad? Yo soy el que soy, te envía, ¿sí? Entonces, esta palabra, ¿verdad? Dijo Jehová, ¿verdad? Esta palabra dijo Dios, ¿sí? Dijo, yo soy el que soy, ¿verdad? Hagamos al hombre, ¿sí? Hagamos a una especie diferente, ¿sí? A alguien que está relacionado completamente, ¿sí? Con el Dios eterno, ¿sí? Que es muy diferente a toda la demás creación. Entonces, cuando la escritura dice imagen, ¿sí? Nos habla de la forma externa, la forma exterior, lo exterior. Y cuando habla de semejanza, nos habla, ¿verdad?, de lo interno, nos habla de la calidad interna, ¿sí? Y nos habla entonces, ¿verdad?, de que tú y yo tenemos que ser conformados, ¿sí?, a lo espiritual de Dios, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces, si Dios es espíritu y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, entonces tuvo que Dios, ¿verdad?, conformarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad?, con un ser espiritual,
¿verdad? Nos dio un cuerpo, nos dio un alma, pero nos dio un espíritu. Entonces somos constituidos, ¿verdad? A su naturaleza espiritual, ¿verdad? En donde están, ¿verdad? Todos los atributos de Dios, en donde está su carácter, ¿verdad? O semejanza, pudiéramos usar la misma palabra, ¿verdad? Nos hizo a su semejanza, nos hizo a su carácter, ¿verdad? Y como Dios es su espíritu, entonces, ¿verdad? Somos conformados a Dios. Por eso es que el Espíritu Santo nos tiene que conformar, ¿verdad? A Jesucristo, ¿verdad? Nos tiene que formar, ¿sí? Nos tiene que conformar a Jesús, ¿verdad? Para que entonces toda la naturaleza de Cristo, todos los atributos de Cristo, todo el carácter de Cristo, ¿verdad? Pueda ser impregnado en nuestras vidas y nosotros, ¿verdad? Entonces tengamos lo que Él tiene, ¿sí? Acuérdate, Él, Dios piensa, Dios habla, ¿verdad? Él tiene pensamientos, Dios tiene voluntad, ¿verdad? Dios tiene poder, ¿verdad? Dios tiene razonamiento. Todo eso, ¿verdad? Fue implantado en nuestras vidas. Entonces Dios dice, hagamos al hombre, ¿verdad? A nuestra imagen y semejanza, dice, y señoree, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, o sea, nosotros estamos recibiendo esa autoridad, nos está siendo entregado el dominio de todas las cosas. Dice el versículo 26, señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, incluyendo las serpientes, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios nos ha dado potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, dice, nos dañará. ¿Sí? Entonces nosotros estamos recibiendo este dominio, ¿verdad? Y ahí está incluido, ¿verdad? El matrimonio, Adán y Eva, ¿verdad? Ellos están recibiendo autoridad y poder para someter, para sojuzgar todas las cosas. Bueno, entonces, qué importante es, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? No ha perdido, ¿verdad? No ha dejado o no ha anulado su propósito original, y era que fuéramos nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios para señorear. ¿Sí? Entonces, el hombre cayó en pecado, lo sabemos, nosotros venimos de una naturaleza caída, pero para eso vino Jesucristo, para volvernos, ¿verdad? Para tomarnos y volvernos al diseño original. Bueno, vemos entonces a Pablo orando de una manera muy intensa, ¿verdad? Muy poderosa. La escritura dice, te voy a dar otra escritura en el libro de Gálatas, ya la hemos estudiado esta escritura, libro de Gálatas en el capítulo 4, dice la escritura, versículo 19, empieza diciendo la escritura, hijitos míos. Entonces vemos a Pablo, ¿verdad? Punto número 1, ¿verdad? Estableciendo claramente, ¿verdad? Una paternidad, ¿sí? Entonces Pablo, ¿verdad? Sabe que la iglesia necesita, ¿verdad? Ser transformada, ¿verdad? Que Cristo sea formado, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos lleve, ¿verdad? A formar a Cristo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, hijitos míos, ¿verdad? Él como un padre, ¿verdad? Hablando o tratando o dando la palabra a sus hijos, ¿verdad? Vemos entonces cómo, ¿sí? El consejo del padre, en este caso Pablo, ¿verdad? Es tan importante porque los hijos espirituales necesitan aprender a recibir el consejo, ¿verdad? Del Padre. El Padre busca lo mejor para los hijos, el Padre busca, ¿verdad? Que en los hijos se forme, ¿sí? Lo que el cielo demanda y el cielo requiere. El mismo Pablo escribe, ¿verdad? Estoy buscando yo aquí en Primera de Corintios 4, dice el versículo 15, dice en mi Biblia, dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio.
Entonces Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes tener muchos instructores, puedes tener muchos maestros, puedes tener muchos que te estén enseñando, ¿verdad? Y te estén instruyendo, te estén capacitando, te estén preparando. Puedes tener muchos, ¿verdad? Hombres, mujeres que estén haciendo un trabajo de preparación para tu vida. Dice, pero si padres no vas a tener más que uno solo. ¿Sí? Entonces tú vas a tener un solo padre y Pablo dice, ¿verdad? Ustedes son hijos espirituales, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús dice, yo los engendré. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo, ¿verdad? Está estableciendo su paternidad, entonces vuelvo a Gálatas, ¿sí? Y en Gálatas dice Pablo, ¿verdad? Hijitos míos, dice, por quien vuelvo a sufrir, dice, dolores de parto. O sea que Pablo, ¿verdad? Ya había sufrido los dolores, ya había, ¿verdad? Dado a luz, ¿verdad? A estos hijos, pero dice, vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿sí? Sí, vuelvo a sufrir, ¿por qué? Porque Pablo sabe que los hijos espirituales necesitan ser conformados, ¿verdad? A Cristo, ¿verdad? Necesitan que Cristo, ¿verdad? Sea formado en sus vidas, ¿sí? En cada uno, ¿sí? Pablo dice, ¿verdad? Para que ustedes puedan vivir la vida de Cristo, para que ustedes puedan vivir únicamente la vida de Cristo. Ese es el llamado cuando Cristo es formado en tu vida, ¿sí? Tú y yo, ¿verdad? Vivimos ya la vida en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces nuestra mente tiene que pensar, ¿verdad? Con los pensamientos de Cristo, ¿sí? Tenemos que pensar con la mente de Cristo, tenemos que pensar los pensamientos de Cristo. Por eso dice, ¿verdad? Gálatas 2:20, ¿verdad? Es un versículo básico para tu vida y para la mía. Eh, Aquí mismo en Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy, dice, juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo. Entonces subraya esto, ¿sí? Cuando tú estás en Cristo, ¿sí? Dice Pablo, ya no vivo yo, ¿sí? Mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿quién tiene que estar viviendo en ti? Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Cristo está siendo formado en ti. Quiere decir que tú dejas de vivir tú para que Cristo empiece a vivir en ti. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo ahora en la vida natural, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces Cristo está siendo formado en el corazón, Cristo empieza a gobernar en tu corazón, Cristo empieza a reinar en tu corazón, pero la vida natural tú la empiezas a vivir por la fe en el Hijo de Dios, ¿sí? El cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Nuestra vida entonces empieza, ¿verdad?, a cobrar una dimensión espiritual, aunque andemos, ¿verdad?, en un cuerpo natural. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él está viviendo, ¿verdad?, en mi corazón. Ahora Cristo está formado en mi corazón y Él está viviendo en mi corazón. Y ahora, ¿verdad?, lo que en mi corazón se empieza a vivir, ¿sí?, se tiene que manifestar, ¿sí?, en la vida de fe. ¿Sí? Lo que vivo en el cuerpo lo vivo en la fe, dice la Escritura. Así que subraya, estos son escrituras básicas para ti, para mí, ¿verdad? Para afianzar nuestra vida, para afianzar nuestra identidad, ¿sí? Para saber que estamos formados, ¿verdad? A imagen y semejanza de Cristo, ¿verdad? Ya no vivimos nosotros por nosotros mismos, ya fuimos comprados por precio para que no vivamos la vida como si fuera nuestra, sino que ahora la vida que tenemos, ¿verdad?, le pertenece a Cristo y la tenemos que vivir conforme a Cristo, ¿verdad? Entonces el clamor de Pablo, ¿verdad?, eran dolores de parto, o sea que en intercesión, ¿verdad?, el Espíritu Santo llevó a Pablo, ¿verdad?, a gemir, ¿verdad?, a gemir profundamente, dice, hasta que Cristo, dice Gálatas, ¿verdad?, 4:19, hasta que Cristo, dice, sea formado, ¿sí? Hasta que Cristo, ¿verdad?, entre, ¿verdad?, en esta, formación interior, ¿verdad? En esta formación en tu vida interna, ¿verdad? O sea, ¿qué nos está hablando cuando Cristo está formándose en nosotros? O sea, nos está indicando, ¿verdad?, que hay un cambio de carácter, ¿sí? Un cambio de carácter. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo va a empezar, ¿verdad?, a sustituir
¿verdad? Tu carácter, ¿verdad? Lo que tú no podías hacer ni podías lograr porque tu carácter no te permitía, no te daba, ¿verdad? No llegaba a eso. Ahora en el carácter de Cristo tú vas a empezar a vencer, tú vas a empezar a tomar dominio, tú vas a empezar a tomar control, ¿verdad? Tú vas a empezar a señorear. El propósito de Dios es que señorees. El carácter de Cristo es un carácter, ¿verdad? De dominio, es un carácter, ¿verdad? De gobierno, ¿sí? Entonces, Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo no cesaba de orar. Él oraba continuamente y profundamente hasta que, punto número uno, ¿sí? Hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Es lo primero, ¿verdad? Cristo tiene que ser formado. Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos que tomar el reto, ¿verdad? Como Pablo, ¿verdad? De orar por nosotros y por la iglesia. ¿Sí? Tenemos que orar que primero en cada uno de nosotros experimentemos, ¿verdad? La formación de Cristo en nuestro interior, ¿sí? Hasta que Cristo, ¿verdad? Eh, 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 hasta que mi vida, ¿verdad? Sea creada en Cristo. Punto número dos, hasta que mi vida sea creada en Cristo, ¿sí? Cristo, ¿sí? Tiene que llegar a ser el centro de mi vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo tercero, hasta que seamos hechos, ¿verdad? Nuevas criaturas, ¿sí? ¿Sí? Tenemos los versículos, tú ya se los vas agregando a cada uno de estos, ¿verdad? Punto 3, hasta que sea hecho hasta que tu vida sea hecha nueva criatura. Punto 4, hasta que seamos un nuevo hombre en Cristo, ¿sí? Que tú y yo, ¿verdad? Dice Pablo, ¿verdad? Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre creado en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hasta que el nuevo hombre se empiece a manifestar en tu vida, hasta que tú verdaderamente digas, ¿sabes qué? El hombre que yo era, ¿verdad? Quedó atrás, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya murió, ¿sí? Ahora está el nuevo hombre que soy yo, ¿sí? Este punto 1, 2, 3, 4, 5.5, hasta que su nombre, ¿verdad? Sea formado en tu corazón, ¿sí? ¿Hasta que qué? Hasta que su nombre, o sea, Jesús nos ha dado un nombre poderoso. Tú y yo necesitamos tomar dominio, necesitamos la revelación de su nombre. Dice la Escritura que cuando Jesús ascendió a los cielos le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que tiene autoridad tal, ¿verdad? Que toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Y ese nombre tiene que ser revelado a tu espíritu, ¿verdad? Entonces ese nombre se tiene que grabar en tu corazón. ¿Por qué? Porque Cristo está siendo formado en tu corazón. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y su nombre del que vive en mí, ¿sí? Está siendo revelado a mi corazón. Entonces Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Vuelvo a sufrir dolores de parto otra vez. Pobre Pablo, ¿verdad? Estaba puje y puje y puje y puje, ¿verdad? Porque hay muchos que necesitan nacer de nuevo, hay muchos que necesitan, ¿verdad? Que Cristo sea formado en sus vidas, ¿sí? Entonces, punto número 6, hasta que seamos llevados a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Pablo estaba clamando, ¿verdad? Y sufriendo dolores de parto hasta que tu vida y la mía seamos llevados a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Punto 7, hasta que seamos conformados en la regeneración a la imagen de Cristo, ¿sí? Punto 8, hasta que Cristo reine completamente en nuestros corazones, hasta que Él reine, ¿sí? De tal manera, ¿verdad? Que tú y yo abracemos su palabra. Amén. ¿Sí? Y el último punto, hasta que recibas al Espíritu Santo y recibas la unción de Cristo en tu corazón.
hasta que el ungido se siente porque ha sido formado en tu corazón. Entonces, dice el manual, el último párrafo de la página 38, recordemos que Dios no ve lo que el hombre mira. Él mira directamente a nuestro corazón y es allí donde Él envía a morar al Espíritu Santo para tratar con nosotros a fin de transformar nuestro corazón en un corazón de acuerdo al suyo. Y ese es el propósito, ¿verdad? ¿Sí? Este párrafo me recuerda lo que sucedió, ¿verdad? Con el profeta Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 16. Y Dios envía a Samuel, ¿verdad? A ungir al nuevo rey que Dios había escogido y lo envía, ¿verdad? A Belén, ¿verdad? Lo envía a Isaí de Belén. Y dice el versículo 5, Primera de Samuel 16, versículo 5, dice en mi Biblia, y el profeta respondió, dice, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Sí? Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. ¿Sí? Entonces, Samuel llega y resulta, ¿verdad?, que cuando dice que los ancianos de Israel lo vieron llegar, dice que salieron a recibir al profeta con miedo, ¿sí? Y le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? ¿Sí? Bueno, pues algo les sabían o por qué, ¿verdad?, estaban tan intimidados. Samuel, ¿verdad?, impactaba, ¿verdad? Era un hombre de Dios, era el profeta de Dios, era la autoridad máxima en la nación, ¿verdad? Estaba Dios y después de Dios en la nación, ¿verdad? Estaba Samuel y el pueblo, ¿verdad? Ya había pedido rey. Y entonces Samuel llega, ¿verdad? A Belén, ¿verdad? Y los ancianos de la ciudad, ¿verdad? Se atemorizaron, dice que tuvieron miedo y le preguntaron si venía de manera pacífica. Y él le respondió, sí, dice, solamente vengo a ofrecer sacrificios a Dios, ¿verdad? Así que santifíquense, ¿verdad? Entonces el profeta ordenó que todo el pueblo se santificara, ¿verdad? Sí, y que lo acompañaran a ofrecer el sacrificio, ¿verdad? Pero dice la última parte del versículo 5 que Samuel hizo algo muy especial. Dice que tomó a Isaí y tomó a sus hijos, dice, ¿verdad? Y los santificó. Entonces, Samuel está haciendo, ¿verdad? Una distinción muy especial de entre todo el pueblo que estaba ahí en Belén. Él estaba tomando a una familia y dice que tomó a Isaí y a sus hijos, ¿sí? Y los santificó, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudieran acompañarlo, ¿verdad? Al sacrificio. Entonces, Isaí y sus hijos eran los invitados especiales en esta ceremonia de sacrificios. Y versículo 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido, ¿verdad? Entonces cuando Samuel ve venir al primer hijo, ¿sí? Al mayor, al primogénito, ¿sí? Lo vio y dijo, este es el futuro rey, este es el que Jehová, ¿verdad? Me dijo que ungiera, de seguro este es, ¿verdad? Porque lo vio, ¿verdad? Y su apariencia y su presencia, ¿verdad? Imponía. Entonces, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, ¿sí? Esto es lo que Dios le dijo a Samuel. Dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vio Samuel a este joven Eliab? Pues lo vio a un muchacho, ¿verdad? Grandote,
¿verdad? Lo vio, ¿verdad? Muy guapo, ¿verdad? Muy imponente, ¿verdad? Y entonces él dijo, ¿verdad? Pues este es, ¿verdad? Y Dios dice, no mires, ¿verdad? A su parecer, ni a lo alto, ni a lo grande de su estatura. Así que Eliab era un muchacho muy alto, ¿verdad? O sea, yo creo que sobrepasaba de la estatura del promedio de todos los demás. Era un joven muy alto, ¿verdad? Y dice Dios, porque yo lo desecho, ¿verdad? Entonces Dios desecha la apariencia externa, Dios desecha lo de afuera, ¿verdad? Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, ¿sí? Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová dice, mira el corazón, ¿sí? Entonces, Dios dijo algo muy, muy, muy tremendo, ¿verdad? A través de Samuel, dice, lo que mira el hombre, dice, yo no lo considero, ¿sí? Y entonces, no veas su parecer, ni veas a lo grande de su estatura, dice, porque yo lo desecho, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que entender que si nosotros juzgamos conforme a lo que ven nuestros ojos, ¿sí? Vamos a caer en el error, ¿sí? Nosotros nos podemos guiar por las apariencias de las personas, por las apariencias de la gente, ¿sí? Pero eso, ¿sí? No impacta el corazón de Dios. Dios lo que ve, dice, es el corazón, ¿sí? Dios no ve lo que ve el hombre ve lo exterior, Dios ve el interior, ¿verdad? Dios ve el corazón, ¿sí? Y entonces, estas palabras que Dios le está hablando a Samuel, ¿verdad? Están alineando el corazón del profeta. O sea, Dios sigue trabajando con los hombres, Dios sigue trabajando con los profetas, Dios sigue enseñándole a los profetas, ¿sí? Samuel cayó en un error, ¿sí? Como profeta, ¿verdad? Él dijo, este es, y dijo Dios, no, yo lo desecho. O sea, no es lo que tú ves, ¿sí? Así que Samuel, tienes que aprender a ver como yo veo, ¿verdad? Entonces yo te voy a decir, tú tienes que confiar, ¿sí? En mi dirección. Entonces, fíjate, yo veía aquí en la escritura, en el capítulo 9, aquí estamos en Primera de Samuel, capítulo 9, ¿sí? Y escucha al primer rey, ¿verdad? El pueblo pidió rey, ¿verdad? Y Saúl es escogido para ser rey. Y entonces dice el versículo 1 del capítulo 9, dice, había un varón de Benjamín, ¿sí? Hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, ¿sí? Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Entonces Cis es el papá de Saúl, ¿verdad? Y dice la escritura que era un hombre valeroso, ¿verdad? Entonces Dios escogió de entre los valerosos, ¿verdad? Dice, joven hermoso, dice, su hijo se llamaba Saúl, joven, dice, y hermoso. Dice, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. O sea que estaba, ¿verdad? Bien guapo, dice. De hombros arriba, dice, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces dice Dios, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a esos grandotes, dice, yo los desecho, ¿sí? Saúl fue el primero que por su estatura, ¿verdad? Y por su apariencia fue desechado. Ahora viene Eliab, el hijo mayor, ¿verdad? De Isaí, y dice Dios, no veas su parecer, no veas a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, ¿verdad? Y entonces empieza, ¿verdad? A ver ese trabajo, ¿no? Y bueno, dice en el capítulo 16, volvemos al capítulo 16, dice el versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab, o sea, el siguiente hijo, ¿verdad? De Isaí, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. ¿Sí? Luego hizo pasar a Isaí a Sama y dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. ¿Sí? E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? ¿Sí? Bueno, acuérdate que cuando llega el profeta a Belén, salen todos el pueblo a recibir al profeta, salen los ancianos, le dicen, vienes
¿Vienes con paz? ¿O de qué se trata tu venida? Porque es raro que tú vengas, ¿no? Y entonces Isaí, el profeta Samuel le dice, sí, vengo en paz, ¿verdad? Vengo a ofrecer sacrificios. A ver, tráiganme a Isaí y tráiganme a todos sus hijos. Y entonces Isaí, el papá, ¿verdad? Manda a llamar a sus hijos, se trae a sus 7 hijos, ¿verdad? Y todos son santificados para el sacrificio, ¿sí? Pero el papá nunca llamó al menor, ¿sí? Y entonces dice el versículo 11, son estos todos tus hijos, y respondió Isaí, queda aún el menor, ¿sí? Que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? El profeta establece, ¿verdad? Un principio de honra, ¿sí? Si el papá no honró al hijo, ¿sí? El profeta está honrando al que falta, que no fue honrado, que fue deshonrado, ¿sí? Entonces, el profeta viene a restablecer la honra, ¿sí? De los que los hombres no honran, ¿sí? Y entonces dice la escritura, envió pues por él y lo hizo entrar, dice, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, ¿sí? Y aquí ya interviene Dios y ya le habla al profeta y le dice, levántate y úngelo porque este es. Así que el profeta tuvo que aprender a esperar la dirección de Dios. Cada uno de los hijos de Isaí que pasaba decía, no, a este no, porque Dios no me ha dicho que es este. Y pasa el otro y dice, no, este tampoco Dios lo ha escogido, tampoco es el elegido. Y este otro tampoco es el elegido. Y se pasaron los 7 y ninguno era de los elegidos, ¿sí? Entonces el profeta ya, ¿verdad? Alineó, ¿verdad? Su visión, ¿sí? A la dirección de Dios. ¿Ven? Entonces dice que cuando llega este jovencito, entra, dice, era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer, y Dios le dice, levántate y úngelo porque este es. Y entonces Samuel dice, toma el cuerno del aceite y lo unge en medio de sus hermanos. Y dice, y desde ese día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, ¿verdad? Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, ¿verdad? O sea, llegó Samuel, ungió al ungido de Dios, ¿sí? Lo ungió en medio de sus hermanos, ¿sí? Honró al que había sido deshonrado por toda la familia, ¿sí? Y ahora el profeta lo está honrando, lo está ungiendo como rey a los ojos de todos sus hermanos, ¿verdad? Y entonces el profeta, ¿verdad? Se levanta, dice, y se vuelve a su casa, ¿sí? Bueno, Dios ve el corazón, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que Dios desecha cuando un corazón no es el correcto, ¿verdad? Cuando un corazón no está bien, ¿sí? Un corazón enfermo, ¿sí? Normalmente, ¿verdad? Es un corazón que se ha ido endureciendo, ¿verdad? El corazón se enferma, se endurece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entra la ira, entra el coraje, entra el orgullo, entra, ¿verdad? La envidia, entra el egoísmo, entra la codicia, ¿verdad? Y todas estas cosas descalifican ese corazón para poder gobernar, para poder señorear, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene que hacer Dios entonces? eh, Dios hace cosas muy interesantes, ¿verdad? Él viene a transformar nuestro corazón para darnos un corazón de acuerdo al suyo. Entonces Dios crea al hombre, ¿verdad? Le da, ¿verdad? Ese libre albedrío, ¿sí? Y Dios nos da la oportunidad de poder recibir a Jesús en nuestro corazón, de poder rendir nuestra vida al Señor, ¿sí? De poder entregarle, ¿verdad? Y poner nuestra voluntad en la de Él para que se haga su voluntad y no se haga la nuestra. Y entonces nosotros nacemos de nuevo, ¿sí? Pon atención, nacemos de nuevo, ¿sí? Pero todavía queda un proceso que se tiene que llevar a cabo, ¿sí? Ya nacimos de nuevo, ahora el Espíritu Santo, ¿sí? Toma nuestras vidas para meternos a ese proceso que la Biblia llama santificación, en donde todas las áreas, ¿sí? Que están acá dentro, ¿sí?
en el corazón, ¿sí? Tienen que ser puestas en las manos del Espíritu Santo y permitirle que Él trabaje en ellas, ¿sí? Y Él empiece a hacer los cambios que necesitamos en nuestro interior, ¿sí? Nuestro espíritu nació de nuevo, fue redimido, ahora nuestra alma tiene que ser redimida también, ¿sí? Entonces, las áreas que tú le permitas a Él trabajar, ¿sí? Tú vas a ver, ¿verdad?, la redención en esas áreas, vas a ver la luz en esas áreas, vas a ver los cambios que empiezan a ocurrir en esas áreas que tú le entregas, pero las áreas que tú no le entregues, ¿verdad?, van a permanecer en tinieblas. Y eso va a ser el lugar donde el enemigo use, ¿verdad?, para tratar de destruir tu vida. Así que tú y yo tenemos que ser sabios y permitirle al Espíritu Santo que, ¿verdad?, inicie su trabajo de santificación en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el ejemplo, ¿verdad? Estamos viendo de, de un joven, ¿verdad? Alto, muy alto, ¿verdad? Sobrepasaba a todos de los hombros para arriba, sobrepasaba a los demás, ¿sí? Dice que era hermoso, de aspecto hermoso, ¿sí? Llamado Saúl, que fue, ¿verdad? Levantado para ser rey de Israel, para ser el ungido, ¿verdad? De Dios, ¿sí? Y entonces Samuel, ¿verdad? Dios lo usa, ¿verdad? Para levantar a este joven llamado Saúl, ¿verdad? Para ser rey, ¿sí? Pero vemos, ¿verdad? Yo me adelanté y me fui hasta el capítulo 16, en donde Dios tiene que levantar a otro, ¿sí? A otro que ahora Dios escoge, ¿sí?, para ser rey, pero que tiene un corazón conforme al de Dios, ¿sí? Entonces esto me dice que el corazón de Saúl nunca fue conforme al corazón de Dios, ¿sí? Entonces Saúl fue escogido, Saúl fue ungido, ¿sí?, pero no le permitió, ¿sí?, a Dios tratar con las áreas del alma, ¿sí?, con el interior. No le permitió, ¿verdad?, que fuera cambiado y fuera transformado, ¿verdad?, en todas esas áreas, ¿sí? Entonces, quiero leerte un pasaje. Está aquí en 1 Samuel capítulo 10. Dice la escritura, versículo 1. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, ¿sí?, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Está ocurriendo, ¿verdad?, un suceso muy importante para el pueblo de Israel. Está levantándose el primer hombre, ¿verdad?, como rey, ¿verdad? Y entonces Samuel, ¿verdad?, le toca el trabajo espiritual, ¿verdad? Le toca ungir, ¿verdad?, con aceite, ¿verdad?, a este joven. Pero yo veo algo bien interesante en este primer, ¿verdad?, versículo del capítulo 10. Primero, yo veo que Samuel toma una redoma de aceite, ¿sí? Y entonces una redoma era un frasco que había sido preparado, ¿verdad?, que había sido formado, hecho, ¿sí?, para poder contener aceite, ¿sí? Y entonces toma esa redoma, esa medida de aceite, es una medida, ¿verdad?, de un frasco, ¿sí? Y esa es la que le vierte en la cabeza, ¿verdad? Esa redoma la pone en la cabeza, ¿sí?, de este joven, pero luego hace algo muy especial Samuel con Saúl, dice, y lo besó, ¿sí? Entonces quiere decir que había un aprecio en el corazón, o sea, surgió un aprecio en el corazón de Saúl, ¿verdad? Perdón, de Samuel, ¿sí? Para Saúl, ¿verdad? Que lo llevó a expresarle este aprecio a este joven. Y entonces yo estoy viendo, ¿verdad?, que en el corazón de Samuel, ¿sí?,
ocurrió algo, ¿verdad? Que lo llevó, ¿verdad? A apreciar de una forma intensa, ¿verdad? A este joven. Y entonces yo veo que Saúl, ¿sí?, tiene un papá en lo natural, pero ahora Samuel lo está tomando como un hijo. Y entonces lo está ungiendo y lo está besando como a un hijo, ¿verdad? Quiere decir que el corazón del profeta, el corazón de Samuel, ¿verdad? Al tomar a este joven, ¿verdad? Como un hijo, ¿sí?, su corazón, ¿verdad?, desea, ¿sí?, lo mejor para el hijo, ¿sí? Y entonces le dice, ¿qué no te ha ungido Dios como príncipe sobre su pueblo? ¿Sí? Y entonces, este capítulo 10 es muy interesante. Este capítulo 10 trae unas enseñanzas muy hermosas, ¿verdad? Son directrices para nuestro caminar cristiano, para nuestra vida cristiana, ¿sí? Y yo te voy a dar algunas pequeñas porciones nada más, ¿verdad? Pero tú estúdialo y tú pídele al Espíritu Santo que te ayude, ¿verdad? A comprender los principios que hay en la palabra. Sí, hay conceptos muy hermosos, hay principios espirituales muy hermosos, hay dirección, ¿verdad?, para nuestras vidas. Entonces dice el versículo 2, dice, fíjate, dice, bueno, voy a avanzar y ahorita regreso ahí. Versículo 9. Dice, versículo 9, dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, dice, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, dice, y profetizó entre ellos, ¿verdad? Entonces, Saúl, ¿verdad?, experimentó cosas muy poderosas en su vida ese día de su ungimiento, ¿sí? Ese día fue muy especial para Saúl, ¿verdad? Y ese día fue un día de instrucción, fue un día de preparación para su reinado, fue un día de impartición para su reinado, ¿verdad? Muchas cosas ocurrieron en este día. Entonces, la primera de ellas, o sea, lo primero que yo veo, ¿sí?, fue, ¿verdad?, una redoma de aceite. Lo segundo, vienen las instrucciones, ¿verdad?, para llegar a este punto. Dice el versículo 9, dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel. Entonces Samuel le había hablado, Samuel lo había instruido, le había dicho todo lo que tenía que hacer, le había dado toda la palabra, ¿verdad?, de parte de Dios para la vida de este joven que había sido ungido como rey, ¿sí? Y él ahora, ¿verdad?, Saúl, ¿verdad?, en ese momento en que acabó ya toda la instrucción, ¿sí?, entonces se da la vuelta, dice, para apartarse del profeta y para empezar a caminar. Dice, al momento en el que él se aparta para caminar, ocurrió algo muy interesante. Dice que Dios le mudó su corazón. Ocurrió algo muy increíble, ¿verdad?, en la vida de este joven, ¿verdad?, que había sido ungido como rey. ¿Sí? Su corazón fue mudado. ¿Qué hizo Dios con este joven? Lo primero, ¿verdad?, le dio otro corazón. ¿Sí? Entonces, le quitó el corazón de siervo, porque acuérdate que Saúl, ¿verdad?, había salido, ¿sí?, por causa de que las mulas de su papá se habían extraviado. Y el papá le dijo, hijito, ¿verdad?, vete, júntate algunos de los otros siervos de la casa, ¿verdad?, y vete a buscar las mulas que se perdieron. Y entonces Saúl sale a buscar las mulas, ese era su propósito, ese era su trabajo, esa era su única fijación en la mente, ¿verdad?, encontrar las mulas que se habían perdido de su papá,
¿verdad? Él era como un siervo, ¿verdad? O sea, iba a hacer el trabajo de los siervos, ¿verdad? Entonces iba a ir a buscar las mulas, pero se encuentra con el profeta, ¿verdad? El profeta lo unge, le da instrucciones, le dice un montón de cosas, ¿verdad? Y que iremos viendo en su tiempo. Y entonces dice que él al volverle la espalda al profeta, ¿verdad? ¡Pum! Ocurre, ¿verdad? Un cambio de corazón, ¿sí? Ese corazón, ¿sí? De siervo, ese corazón de solamente ver por las cosas personales, por las cosas familiares, por las cosas de la casa nada más, ¿verdad? De los bienes de la casa. Dios le muda el corazón y le da otro corazón, un corazón que tiene la capacidad de poder gobernar a toda la nación, de poder gobernar a todo el pueblo. Dios le está llenando de sabiduría y le está llenando de prudencia para poder reinar, ¿verdad? ¿Qué más está haciendo Dios? Bueno, Dios le está dando valentía, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda defender al pueblo, para que pueda protegerlo en contra de todos los enemigos de Israel. Si lo tercero, le está dando fuerza para poder pelear las batallas que él tiene que pelear, ¿verdad? Le está dando esa fortaleza, le está impartiendo una fortaleza que él no tenía, ¿verdad? Él no era un guerrero, él era un hijo de familia nada más, ¿verdad? Y ahora era como un siervo que iba buscando las mulas y ahora resulta que le cae el cargo, ¿verdad? De toda la nación, ¿verdad? Entonces su corazón fue mudado, ¿verdad? Para poder recibir esta impartición de Dios. Dios le está dando entonces esta potencia, esta fuerza para pelear, ¿verdad? Por las cosas del reino. ¿Sí? Además, Dios, punto número 4, Dios le está poniendo fuego en su corazón, un fuego nuevo, ¿verdad? Para que cuando tú lees, ¿verdad? Estos pasajes te das cuenta cómo el corazón de Saúl, ¿verdad? Se enardecía, ¿verdad? En contra de los filisteos. Le entraba, ¿verdad? Un fervor y le entraba una fuerza de ir a liberar, ¿verdad? Al pueblo de Dios de mano de los filisteos, ¿verdad? Entonces esto le vino cuando el corazón le fue cambiado. Entonces Dios le está dando denuedo y le está dando valentía, ¿verdad? Le está dando esa fuerza y le está dando valentía. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Fíjate, te vuelvo a leer las palabras de Samuel. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces, ¿qué está haciendo Dios cuando le muda el corazón? ¿Sí? Le está quitando el corazón de siervo y le está poniendo el corazón de un príncipe. ¿Sí? Le está entregando el corazón de un príncipe, le está dando el corazón de ser un buscador de mulas, ahora a tener un corazón de un general que va a guiar al ejército del pueblo de Dios a las batallas. ¿Sí? Entonces, este corazón es un corazón nuevo, ¿verdad? Le está dando Dios, ¿verdad? Punto 5, un corazón para poder servir a Dios con poder, bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vemos cómo, ¿verdad? Dios le muda el corazón. ¿Sí? Pero ahora fíjate lo que te he hablado en estos 5 puntos. ¿Sí? Son áreas de carácter. ¿Sí? Pero hay áreas del alma que Saúl tiene que rendirle a Dios, que Saúl tiene que permitirle que Dios trabaje en ellas, ¿verdad? Para que pueda ser un corazón, ¿verdad? Que sea conforme al de Dios. Ahora, Dios le dio este corazón con todas estas cosas que te estoy diciendo, ¿sí? Pero aún con todo esto, el corazón de Saúl no era conforme al corazón de Dios, ¿sí? Porque allá en el capítulo 16 Dios lo está diciendo, ¿sí? Ya me encontré a uno que sí va a hacer lo que yo quiero y que sí tiene el corazón conforme al mío. Y entonces el otro no tenía el corazón conforme al mío, ¿sí? Bueno, entonces vemos cómo, ¿verdad? El corazón de Saúl es tocado, ¿verdad? Es mudado, ¿sí? Y luego viene el versículo 10, dice, cuando llegaron al collado, la compañía de profetas dice que venía a encontrarse, dice, con él. Entonces, fíjate que, o sea, cómo hace las cosas Dios, ¿no? O sea, porque todo está bajo diseño, ¿sí? Saúl tenía que caminar, dice, y iba a llegar, ¿verdad? A la parte baja iba a llegar a la parte baja y tenía que subir, ¿verdad? Iba en ascenso, ¿sí? Y tenía que llegar al collado de Dios, ¿sí? Y entonces el collado de Dios es un lugar alto, ¿sí? Es en las alturas.
Entonces, de allá, de la parte alta del collado de Dios, ¿sí? Venía descendiendo, ¿sí? Una compañía de profetas. Pero esta compañía de profetas dice que venía a encontrarse con Saúl. O sea que ya los profetas ya traían una dirección. Los profetas ya traían, ¿verdad? Una instrucción, ¿sí? Acuérdate, era la compañía de profetas en donde el profeta Samuel, ¿sí? Era el padre espiritual de toda esta compañía de profetas, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Habían recibido ya la instrucción del profeta Samuel de descender para encontrarse con este joven ahí en el collado de Dios, dice la escritura, ¿sí? En este collado, ¿verdad? Dice y que cuando Samuel llega, ¿verdad? Y se encuentran, ¿verdad? Con los que Saúl ascendiendo, ¿verdad? La compañía de profetas descendiendo, y cuando se encuentran, dice que ocurrió algo bien sobrenatural. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, dice, con poder, y profetizó entre ellos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, que cuando empieza, ¿verdad? Saúl a profetizar y Saúl se empieza, ¿verdad? A relacionar con los profetas y empieza a caminar con los profetas y él sigue profetizando junto con los otros profetas que estaban profetizando y todo. Dice que todos, ¿verdad? Todos ahí en el lugar se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo con este joven, ¿verdad? Y ellos lo reconocieron, ¿verdad? Lo reconocieron, ¿sí? Y dice el versículo 11, aconteció que cuando todos los que le conocían antes, dice, vieron que profetizaba con los profetas, ¿sí? El pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? O sea que sabían quién era este joven, ¿verdad? Pero le están viendo ahora con los profetas y entonces, ¿verdad? Vemos cómo todos se empiezan a admirar, ¿sí? Se empiezan, ¿verdad? A asombrar, ¿sí? De ver que este joven que andaba buscando asnas, ¿verdad? Andaba en otro rollo, ahora resulta que está, ¿verdad? En el equipo de profetas, ¿sí? Y está además profetizando con los profetas, ¿sí? Y todos lo están oyendo profetizar. Entonces, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo con el pueblo? ¿Sí? El pueblo, ¿verdad? Al ver esto, ¿sí? Bueno, acuérdate cuando Samuel llega al pueblo. O sea, ¿qué fue lo primero que pasó? Dice que los ancianos del lugar, dice, salieron bien temerosos. O sea, es un hombre, ¿verdad? Es un dignatario el que está llegando. Es un hombre de alto honor el que está viniendo. Dice, ay, que no venga, ¿verdad? A traer juicio. No, 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 que venga en paz, ¿verdad? Entonces lo respetaban grandemente, ¿verdad? Entonces el pueblo podía ver el honor que había en el profeta. ¿Sí? Y entonces ahora, ¿verdad? Saúl entrando, ¿sí? Entre los profetas, ¿verdad? Y empezando a profetizar, todos empezaron a darse cuenta, ¿verdad? Que Saúl está recibiendo un honor que no tenía antes. Entonces, esto a mí me habla, ¿verdad? De que el pueblo, ¿verdad? Empieza a ver a Saúl ahora, ¿verdad? Con ojos nuevos. ¿Por qué? Porque Saúl está siendo levantado para ser rey. Entonces lo tienen que recibir como rey, ¿sí? Y entonces al verlo entre los profetas, ¿sí? Está viendo el honor que reciben, ¿verdad? Los profetas, y entonces Saúl, ¿verdad? Causa, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Un asombro, y empiezan a decir, Saúl también entre los profetas. ¿Sí? Y bueno, dice el versículo 12, y alguno de allí respondió diciendo, dice, ¿quién es el padre de ellos? Y yo lo subrayé en mi Biblia, ¿no? Esta declaración. ¿Quién es el padre de quién? De los profetas. Entonces, sabemos que esta compañía de profetas eran conocidos como los hijos de los profetas, porque tenían un padre que era un padre que era padre espiritual, ¿verdad? Y que tenía la responsabilidad de esta compañía.
¿sí? Y ahora, ¿sí? Saúl está entrando en la compañía de los hijos proféticos de Samuel. Entonces Samuel, ¿verdad? Lo amó, lo besó, ¿verdad? Después de ungirlo, diciéndole, eres como un hijo espiritual para mí, te voy a mandar con mis profetas para que, ¿verdad? Tú recibas, ¿verdad? La unción profética sobre tu vida y que tú puedas, ¿verdad? Llevar a cabo el trabajo para el cual estás siendo ungido. Amén. Entonces vemos que este padre espiritual, ¿verdad? Para esta compañía de profetas, dice, ¿y quién es el padre de ellos? ¿Sí? Es el que les imparte la gracia profética. ¿Sí? Entonces Saúl no era profeta, pero con un padre profético le está impartiendo una gracia profética sobre su vida. Y entonces todos dijeron, hey, Saúl entre los profetas, ahora sí que nos asombraste, ahora sí que completamente, ¿verdad? Nos dejaste con los ojos abiertos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el padre de ellos? El profeta Samuel, ¿sí? Entonces quiere decir que Samuel se ha convertido en el padre espiritual de este joven Saúl que está siendo ungido para ser rey de Israel, para ser príncipe sobre el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces vemos cómo, ¿sí? Saúl, ¿verdad? Está entrando bajo esta autoridad de Dios a través de Samuel, ¿sí? Para convertirse en un hijo espiritual. Y el hijo espiritual tiene que tener un espíritu enseñable, tiene que aprender, ¿verdad?, a santificarse, ¿sí? Entonces los profetas, ellos ya sabían todo el proceso de santificación, ellos eran apartados, ¿verdad?, para servir al Dios Todopoderoso, ¿sí? Saúl era un hijo de papá en casa, ¿sí?, que andaba buscando mulas. Entonces, ¿verdad? Saúl es ungido, Saúl tiene la experiencia de andar entre los profetas, pero esta unción de Saúl, ¿sí?, yo la veo muy privada, ¿sí? Saúl nunca dijo, ¿sabes qué? Ya me ungieron como rey. No, 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 él fue ungido y él no le dijo a nadie. De hecho, fíjate, el versículo 14 dice, un tío de Saúl le dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? ¿Sí? Y él respondió, a buscar las asnas. Como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas el asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. ¿Bien? Ok. Entonces vemos cómo, ¿verdad? Saúl mantuvo la unción sobre su vida de una manera muy privada, ¿sí? Dios lo preparó por fuera, ¿verdad? Lo santificó por fuera, ¿sí? Pero Dios espera que, ¿sí?, que el joven Saúl le permita santificarlo por dentro, ¿sí? Lo mismo hace con nosotros, ¿verdad? Dios nos escoge, envía su espíritu sobre nosotros, nos unge exteriormente, pero la casa tiene que ser limpiada porque el Espíritu Santo ahora va a residir, va a habitar dentro y la casa tiene que ser limpiada, la casa tiene que ser santificada, ¿sí? Por fuera y por dentro también. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a tratar con nosotros, el Espíritu va a formar nuestro corazón, ¿verdad?, a la imagen y semejanza de Cristo, ¿verdad?, para que nuestro corazón sea de acuerdo al suyo. Amén. Bueno, vemos entonces cómo Saúl, ¿verdad?, es llamado por Dios. Dios le entrega, ¿verdad?, un puesto de autoridad. Él lo levanta a un nivel de autoridad, ¿sí? Pero necesitamos, ¿verdad?, que nuestro corazón esté de acuerdo a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la autoridad tiene que ser confirmada por Dios, ¿sí? ¿Sí? Cuando Dios te entrega autoridad,
¿sí? Tu vida va a ser probada para ver si te puedes manejar en esa autoridad, ¿sí? Y entonces tiene que venir la aprobación del cielo, ¿sí? Entonces lo vemos esto en la vida de Jesús, ¿verdad? Jesús fue bautizado en el Jordán, ¿sí? La Escritura declara que los cielos se abrieron, ¿sí? El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Luego vino esa voz del cielo que declaró, ¿sí? y que confirmó, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, ¿verdad? Entonces el cielo lo aprobó, el cielo lo confirmó, ¿verdad? Después de que el Espíritu Santo descendió sobre él. Entonces esto mismo tiene que pasar en nuestras vidas, ¿sí? Quiero que veamos Primera de Samuel, está en la página 39, Primera de Samuel capítulo 13. Son dos versículos, versículos 13 y versículo 14. Dice el versículo 13, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Qué dice la Escritura? Termina diciendo el versículo 13, dice, para siempre. ¿Sí? Entonces, yo vuelvo a este versículo 13, ¿sí? El profeta le está diciendo a Saúl, ¿sí? Locamente has hecho, ¿sí? O sea, tontamente, ¿verdad? Te has comportado, ¿sí? O sea, ya echaste a perder el asunto, dice. ¿Por qué? Porque no guardaste el mandamiento de Dios. Lo que Dios te había ordenado, no lo guardaste, ¿sí? Pero fíjate, quiero que veas esta última parte de este versículo. Dice, pues ahora Jehová, o sea, si lo hubieras hecho en este instante, dice el profeta, ahora, ¿sí? Dios, dice, hubiera confirmado tu reino sobre Israel, ¿para cuándo? Para siempre. Entonces, ¿qué palabras tan reveladoras del profeta Samuel? ¿Sí? Quiere decir que si Saúl hubiera tenido ese corazón para Dios y hubiera guardado su mandamiento, su orden, dice, en este instante, en este versículo 13 del capítulo 13 de Primera de Samuel, dice, Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Quiere decir que si eso hubiera sucedido, entonces, ¿sí? Ahorita nosotros no estaríamos hablando, ¿sí? del reinado de David. No oiríamos en lugar de hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿sí? Hubieran gritado, hijo de Saúl, ten misericordia de nosotros, ¿sí? Porque Saúl hubiera confirmado su reino sobre Israel, dice, para siempre, y todas las profecías y todo lo que estaba determinado hubiera venido, ¿verdad?, sobre el linaje de Saúl, sobre la familia de Saúl. Pero como locamente hiciste, ¿sí? Dice Dios, yo te remuevo a ti, remuevo a tu familia y me levanto a uno que sí va a tener mi corazón y que sí va a guardar mi palabra, que sí va a obedecer mi mandamiento, y en él voy a confirmar mi reino para siempre. Versículo 14. Mas ahora tu reino, dice, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe. O sea, te voy a quitar, Saúl, voy a quitar, ¿verdad? Ya no va a ser del linaje de David, ya no va a ser del linaje de Saúl, ya no va a ser del linaje de Judá, ya no va a ser del linaje de Benjamín, ¿verdad? Benjamín se hubiera establecido como la tribu, ¿verdad?, que llevara el gobierno de toda la nación, ¿sí? Pero ahora la tribu de Benjamín es removida para que entre la tribu de Judá, ¿sí?, de donde se levanta David, el siervo de Dios que tiene un corazón conforme al de Dios, y de su linaje, de su descendencia van a ser el Mesías, y entonces van a declarar
¿verdad? Ten misericordia de mí, hijo de David. ¿Ven? Entonces, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Ven? Qué tremenda declaración, qué tremendo juicio, ¿verdad? Y fue destituido, fue quitado, fue arrancado, fue removido todo su linaje, fue removida la tribu de esa posición de gobierno, ¿sí? Para que se levantara el que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Señor, en esta noche, Señor, por esta clase, por esta palabra. Señor, por lo que tú estás, Señor, Señor, llevándonos, Señor. Señor, declaramos, Señor, que, Señor, nuestro deseo, Señor, es que, Señor, se cumpla tu diseño original, Señor, que seamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Señor, y que señoreemos, Señor. Señor, que así como Pablo, Señor, oraba, Señor, diciéndole, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Declaramos, Señor, que el proceso, Señor, de formación, Señor, de Cristo en nuestros corazones, Señor, se va a acelerar, Señor, porque nosotros, Señor, estamos permitiendo, Señor, que tú operes, que tú trabajas en nuestro corazón, Señor, porque ya no vivimos nosotros, Señor, porque con Cristo estamos juntamente crucificados, Señor, y ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros, Señor. Y entonces declaramos que Cristo va a ser formado en nuestras vidas, Señor. Señor, que vamos a ser creados en Cristo Jesús, Señor, que vamos a ser hechos nuevas criaturas, Señor. Yo declaro, Señor, que un hombre nuevo, Señor, se levanta, que el viejo hombre, Señor, nos despojamos de él, Señor, para vestirnos del nuevo hombre, Señor. Y yo declaro, Señor, que tu nombre, Señor, nombre que sobre todo nombre, va a ser revelado en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, porque Cristo, Señor, está siendo formado en nuestro corazón, Señor. Señor, gracias, Señor, porque tú nos vas a llevar, Señor, a la unidad de la fe, Señor, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, Señor, y declaramos que nosotros crecemos, Señor, a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Vamos, Señor, a ser, Señor, madurado, Señor, porque nosotros le permitimos, Señor, que lo que hay dentro, Señor, lo que, no lo exterior, Señor, porque el hombre ve lo de afuera, Señor. Tú ves el corazón, Señor, que nuestro corazón, Señor, sea formado, Señor, conforme al tuyo, Señor. Señor, que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo, Señor, que tú puedas reinar completamente, Señor, en nuestros corazones, Señor. Nosotros declaramos, Señor, que abrazamos tu palabra, Señor, y que nos sometemos, Señor, y nos sumergimos en el Espíritu de Dios, Señor, y permitimos, Señor, que tú seas, Señor, el que nos unja, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, vemos un ejemplo vivo, Señor, en la vida de Saúl, Señor, y vemos un ejemplo vivo en la vida, Señor, de David, tu siervo, Señor. Y vemos cómo, Señor, cuando el corazón, Señor, no, aunque es mudado, Señor, pero no es, Señor, santificado, Señor, no permitimos que entre la santificación de Dios en nuestro interior, Señor. Señor, aunque el corazón fue mudado, Señor, Saúl, Señor, no pudo agradar tu corazón, Señor, porque él no pudo cumplir, Señor, con tu palabra, no pudo cumplir con tu mandamiento, Señor. Él actuó, Señor, en su hombre natural, él actuó, Señor, en su viejo hombre, Señor, y no permitió, Señor, que su vida fuera renovada. Aunque él profetizó con los profetas, Señor, y recibió, Señor, la gracia profética, Señor, pero el corazón, Señor, que no fue tratado, Señor, fue causa de su ruina y fue causa de la ruina de su familia, Señor. Señor, yo te pido que nos ayude, Señor, y que nos lleve, Señor, al conocimiento de tu gracia verdadera, Señor. Que nos lleve, Señor, a tomarnos de tu gracia, Señor, y a obedecer, Señor, tu palabra, Señor, a levantarnos en contra de toda rebeldía de corazón, Señor, de toda rebeldía, Señor, de nuestro interior, Señor, y que nosotros podamos caminar conforme, Señor, a los deseos de tu corazón. Señor, tú diste testimonio de David, Señor, tu siervo, y dijiste, él hará todo aquello, ¿sí? Que está en mi corazón, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, Señor, nuestra vida, Señor, va a poder, Señor, caminar, Señor, en tus caminos. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les guarde, que la palabra de Dios, ¿verdad? Se establezca en sus corazones, que el consejo de Dios a través de la palabra nos ayude a conocer más y más
Dios tiene para nuestras vidas. Yo te recomiendo que leas estos capítulos de Primera de Samuel, capítulo 9, capítulo 10, capítulo pues 11, 12, 13, hasta el 16, ¿verdad? Que tocamos. ¿Sí? Hay muchas cosas muy, muy hermosas que son para nuestra edificación. Amén. Que Dios les guarde, que tengan una buena noche, que el Espíritu de Dios los continúe, ¿verdad? Tratando, hablando con su corazón, ¿sí? Que su espíritu se mantenga alerta, Señor, recibiendo la palabra, recibiendo la revelación, ¿sí? Y que sus vidas, ¿verdad? Se conviertan en esos instrumentos para el Señor que Él necesita en estos tiempos. Amén. Que Dios les guarde y pues nos vemos. Hasta luego.